Bueno, ¿por qué la pregunta? Porque es importante que si estamos estudiando algo, pues los jóvenes al menos se nos vaya quedando algo. Yo sé que a lo mejor es muy difícil en momentos que se nos quede todo el libro o algunas cosas, pero sí es esencial que se nos queden algunas ideas. Si te das cuenta, Dios nos habla de diferentes maneras. A Camila habló de una manera, a Eliam de otra, a Dalia de otra, eh, se me Raúl de otra. Entonces, nos va hablando de distintas formas y va tratando con nosotros de distintas maneras según los procesos que vayamos enfrentando. Obviamente, aquí el Señor nos ha enseñado que Él es nuestra prioridad, que Él es nuestra satisfacción, que así podamos tener lo que decían, podamos tener todo el dinero del mundo, absolutamente todo. Si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Y la Biblia es clara, Jesús es claro cuando decía, separados de mí, nada pueden hacer. Nada. Separados de mí, nada. Y a lo mejor te preguntarás, hay personas, por ejemplo, yo creo que Dani conoce con los que trabajan su chamba, o hay gente de allá afuera que tiene muchísimo varo y tiene empresas y tiene negocios y tiene etcétera, 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 y que dices, no manches, Señor, pues esos cuates ni siquiera te rezan, ni siquiera te hablan, ni siquiera se acuerdan de ti, bueno, ni creen en ti, y por qué si los rayas más chido que a nosotros, que a uno, ¿no? Bueno, a lo mejor podemos decir es que son personas que han buscado, labrado su futuro, forjado su destino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algunas de esas personas que pueden tener absolutamente todo el varo del mundo, pero hay un vacío tan grande en sus corazones que jamás lo va a suplir ni todo el dinero, ni ninguna persona, ni nadie más que el Señor. Y hoy vamos a cerrar esto, porque es importante que nosotros como jóvenes detectemos si es que nosotros hemos sido como el pueblo de Israel, que somos un pueblo elegido, que somos personas elegidas, que lo sabemos, pero que a veces esa onda de sentirnos los elegidos o los llamados, o que ya estamos, que ya Dios nos rescató, nos da una sensación de, lo podemos decir, de confort, de decir, bueno, pues ya el Señor me ama. Y a lo mejor podemos decir, ok, el Señor aún así me va a perdonar y voy a estar en el cielo cuando me muera. Y ya. Pero posiblemente lo hemos abandonado. Hemos dejado la tarea de seguirle verdaderamente. Inclusive los que estamos dentro de un servicio, entre comillas. Porque podemos hacer muchas cosas, podemos mover, podemos cantar o hacer lo que tú y yo, lo que hagamos en una iglesia. Pero eso no es suficiente y ahorita lo vamos a ver. Vamos a terminar el capítulo 2 de Ageo y ya viste qué tan importante es que traigas una Biblia de papel. O sea, qué bueno que hubo esa dinámica para que te des cuenta qué importante es leer una Biblia así, tenerla así. Porque al menos aquí ya anotas alguna idea que se te venga y ahí la pones o subrayas. Y ya en la Biblia de la aplicación ya lo pones ahí y ya no la pelas y le das la vuelta y se te olvida que ahí estuvo, que ahí lo subrayaste. Y nada como tenerlo físicamente, por eso me gusta más en la Biblia de papel. Entonces, vamos a leer el capítulo 2, todo el capítulo 2, y lo vamos a dividir en 3 partes, porque el Señor nos quiere enseñar 3 cosas primordiales en este capítulo 2. La plática se llama ánimo, corazón, promesa. Ánimo, corazón, promesa. Así se llama la plática del día de hoy. Ánimo, coma, corazón, coma, promesa. Punto. Así. Entonces, así se llama la plática. Y vamos a dar, antes de empezar a leer el texto, vamos, como siempre a mí me late, dar la idea de qué es lo que vamos a leer. Entonces, es la continuidad de lo que está en Ageo, pero donde nos quedamos la vez pasada. Pero aquí, si tú tienes la NTV, porque también estuve revisando la NTV, aquí sí ponen fechas, también en la Reina Valera ponen fechas, pero no nos quedan tan claras, porque nos dicen, por ejemplo, en la Reina Valera nos dicen el mes séptimo a los 21 días, y esta fecha es originalmente el 17 de octubre. A lo mejor te preguntarás, bueno, y pues a mí qué, ¿no? Con las fechas, ¿no? Eso a mí qué. Es importante que las veamos porque, bueno, si aquí la NTV nos dice que fue el 17 de octubre, nos está mencionando algo. ¿Qué pasaba en octubre? En octubre
se celebran o se celebraban las fiestas judías muy importantes. Había una fiesta que se llamaba la fiesta de las trompetas. Había una fiesta que se llamaba, no me acuerdo, tiene un nombre en hebreo, no me acuerdo. Hacían algo X, no me acuerdo qué, pero la principal, la que hacían, era la fiesta de los, ¿cómo se llaman? De los templos, no, pero tiene otro nombre. Sí, de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? Era que aunque tuvieran su casa bien chida y todo bien padre, durante 15 días ellos tenían que acampar fuera de su casa, en el frío, en el sol, en la lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Tenían que hacer cosas así como de, pues no sé, de madera, ponerle telas, etcétera. Y era la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque recordaban el momento en el cual ellos fueron liberados del pueblo de Egipto y fueron libertados. Y tenían que hacerlo durante 15 días para prepararse o para vivir lo que sus antepasados vivieron también después de haber sido esclavos de Egipto. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que ocurría aquí. Por eso es que viene la fecha así de esta manera. Ahora bien, después de esto, yo quiero... Aquí me falta la mesita. Hay otra cosa que estaba sucediendo. Acuérdense, iban a reconstruir el templo. La vez pasada, Karen nos platicaba o nos leía cuando realmente Dios dice, órale, pues váyanse por madera. Y se dice que inclusive ellos utilizaron la propia madera. ¿Se acuerdan cuánto juntaron los hebreos cuando llegaron ahí al pueblo? ¿Alguien se acuerda cuánto más o menos juntaron? Eran millones de dólares. Juntaron casi cerca de 25 millones de dólares, lo que hoy serían 25 millones de dólares. Y ellos hicieron con esa, o sea, compraron madera, compraron cosas, pero lo utilizaron para sus casas. Acuérdate cuando dice, es tiempo de que habiten en sus casas artesonadas, porque ellos las estaban engalando con madera. Y se dice que quizás esa madera pudo haber sido utilizada para el templo, pero se la llevan así, bueno, ahí mientras, pues, vamos a ponerla aquí mientras en mi casa. Pero ellos ya no tenían algo muy primordial en el templo. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Que ya no había el arca del pacto. El arca del pacto ya no estaba con ellos. ¿Por qué? Porque los de Babilonia ya se las habían robado. No, ellos ya no eran poseedores del arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? Era una caja adornada con unos ángeles ahí más o menos, donde guardaban las tablas de la ley o las tablas de Moisés, los 10 mandamientos. Ahí las guardaban. Y cuando ellos las tenían, se dice que para entrar a ese cuarto donde guardaban el arca, era un lugar tan santo, que no cualquiera podía entrar, y ya no lo tenían. Entonces, empieza en octubre esto, y aquí es donde vamos a empezar a leer. Dice, vamos a leer del versículo 1 al 9, dice, en el mes séptimo de los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ok, ¿qué está ocurriendo aquí? El 17 de octubre, cuando empezaban las festividades judías, estaban algunos judíos ya viejitos, ya roquitos, que les tocó ver el templo de Salomón. El templo de Salomón obviamente fue destruido. ¿Por quiénes? Por los de Babilonia, por Nabucodonosor.
Se dice más o menos, si tú buscas el templo de Salomón en imágenes, en cosas, obviamente son como parte de teoría, pero se dice que era un templo súper, súper chido, o sea, impresionante. Me imagino que a nuestros ojos era así como que, ay, no inventes. No sé si alguna vez has visto una arquitectura de esas de las catedrales que hay en los pueblos o en las ciudades así de Guadalajara, de Michoacán, o tan solo aquí vete al Zócalo, o bueno, los que éramos católicos que íbamos a la basílica y decían, ay, no, ay, está bien chida la basílica, ¿no? Y etcétera. O sea, eran arquitecturas muy chidas. Imagínate, el templo de Salomón no se podía comparar con ninguna de las que tú y yo conocemos actualmente porque era impresionante. Guardaban el arca del pacto, guardaban muchas cosas. Te decía que dentro del templo se tenía que adornar de frutos porque les tenía que recordar que ellos perdieron el Edén, que fuimos expulsados de ahí, bueno, que fueron expulsados de ahí. Entonces había un montón de cosas ahí, pero ¿qué es lo que estaba pasando? Los israelitas estaban desanimados. Ahora, ¿por qué estaban desanimados? Primero, se estaban ocupando en sus ondas, en sus casas, bien emocionados. Llega el Señor por medio de Ageo y les dice que ya párenle y que tienen que reconstruir el templo. Los anima. Les dice, órale, pues vayan por madera y junten y todo y otra vez venga la obra. Y otra vez empiezan a edificar. Pero los ancianos o las personas que llegaron a conocer ese templo se empezaron a deprimir. Inclusive se empezó a deprimir Josué, que era el sumo sacerdote, y Zorobabel, que era el gobernador. Se empezaron a deprimir, a desanimar porque, híjole, pues es que no es lo que nosotros conocíamos, o ellos dicen que no es lo que ellos conocían, no es lo que estaba yo esperando. ¿Alguna vez te has sentido tú así? Que a lo mejor has recibido alguna instrucción de Dios, o a lo mejor has querido hacer algo, no sé, emprender algo, tu estudio, trabajo, algo, no lo sé. Y que a lo mejor tú te imaginaste un plan, te trazaste una meta, trazaste cosas, apartaste recursos para esa obra, apartaste cosas que tenías, de las cuales tú te limitaste para hacer, o dejaste de hacer algo para emprender algo, lo que sea. ¿Alguna vez te has sentido desanimado cuando las cosas no están saliendo como tú te las imaginaste o como tú esperabas? Los israelitas les estaba pasando aquí en esta etapa. Por eso es que dice el Señor, así dicen, cobren ánimo. ¿Qué es una idea que podemos señalar aquí? El avance de la gloria de Dios no depende de nuestros recursos. El avance de la gloria de Dios en ti no depende de tus recursos, sino depende, tampoco de tus capacidades, sino depende de la presencia de Dios contigo. ¿Sí me explico? Ojo aquí. Si tú tienes una meta, si tú te has cruzado algo, si tú quieres emprender algo o ya emprendiste algo y las cosas no están funcionando, llámese en el área que sea, llámese en el área sentimental, llámese en el área laboral, llámese en el área ministerial, en donde sea, llámese en tu relación de noviazgo, llámese que a lo mejor te decidiste emprenderle, llegar a la chavita que te gusta y te mandó a la goma, no sé cuál sea la situación, pero llega un desánimo en nosotros. Estos israelitas estaban desanimados porque su obra no era lo que ellos esperaban y decían, no inventes, si ya invertimos nuestros recursos, inclusive la madera que era de nosotros la ocupamos para el templo, ahora sí ya se estaban ocupando del templo, pero no estaban viendo lo que ellos querían. Y por eso el Señor mismo les dice, ok, sí es cierto, si tú te das cuenta, les dice en el 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? O sea, en su gloria primera. Y dice, ¿cómo la veis ahora? Dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Chavos, cualquier cosa que el Señor esté sembrando en tu corazón, si el Señor ya está sembrando que de entrada tú sin Él no eres absolutamente nada, el Señor te está diciendo que no depende de tus recursos y no depende de cuánto tienes, no depende de quién eres, no depende de tus capacidades, de tus dones, de tus talentos, depende de que Él está contigo. Ahora, si tú te das cuenta en el versículo 4, lee el versículo 4 junto conmigo otra vez, dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate. Si la puedes subrayar eso, subráyalo. Dice, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, hijo de Josadac. Y dice, cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos.
Dice en el 5, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Dice, no temáis. ¿No te suena a algo? ¿No te suena a un Josué 1:9? Cuando dice, Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué más dice? Ageo les está predicando Josué 1:9 en adelante. O sea, lo que decíamos desde el inicio de esta serie no es la idea de Ageo, ni tampoco la idea de Luis. O sea, es lo que el Señor nos está mandando a este equipo de jóvenes. Es lo que el Señor nos está enviando a decir, hey, chavos, esfuércense y sean valientes. Lo que está haciendo Ageo les está repitiendo Josué 1:9. Precisamente este sumo sacerdote no es el mismo Josué de aquella ocasión. Josué que está aquí escrito es otro Josué, pero sabemos que Josué, el primer Josué que conocemos en la Biblia, que es discípulo de Moisés y que después fue el que terminó de entrar a la tierra, el nombre real es Yeshua. ¿Y qué significa Yeshua? Yeshua. Ok, Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Salvador, Mesías, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. Y también aquí Josué está manifestándose aquí, o sea, Yeshua otra vez está poniendo aquí, diciendo, aquí estoy yo. Aquí está la palabra, aquí está el verbo de Dios escrito. Josué 1:9 les dice, Zorobabel, esfuérzate, cobrad ánimo, trabajad y no temáis porque yo estoy contigo. Entonces no depende de quiénes somos ni de qué tenemos, depende de que tú estés seguro quién está contigo. Y si tú estás desanimado el día de hoy por X circunstancia, en el área que tú quieras, ya te lo dije, ya te la señalé, ya te la señaliste, en el área que sea, tú debes de saber que no depende de nosotros, no depende de nuestros recursos, depende de quién dependemos. ¿Sí me explico? Y después lanza una promesa a partir del 6, pero eso, vamos a ponerle una pausa ahí. Pum, ¿va? Y vamos a continuar al versículo 10 al 19. Y vamos a entrar al segundo punto de esta plática. El segundo punto de esta plática se llama todo nuestro corazón. Y vamos a leer el versículo 10 en adelante. Dice, a los 24 días del 9º mes, en el segundo año del año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocar alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, subráyalo nuevamente, meditad, dice pues, meditad en vuestro corazón desde ese día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10, y venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. O serí con viento solano, con tizoncillo, con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no convertisteis a mí, dice Jehová. Y dice otra vez en el 18, meditad pues en vuestro corazón. ¿No te das cuenta que si Dios nos está diciendo meditar, 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 quiere que tú y yo nos demos ese tiempo de meditar? ¿No te das cuenta, no has observado que el Señor nos está diciendo, hey jóvenes, ustedes chavos no son como los chavos tarados que están allá afuera, ahorita yéndose y preparándose para una megapeda, o para amanecer en la cama de quién sabe quién con quién sabe cuántos, o quién sabe entre cuántos hombres se puedan acostar. Esa es la realidad. No apenas, pero hace unos años, una chavita nos platicaba a mí, a Karen, de alguna, no nos platicaba tan profundo, pero una chavita de escasos 16 años, creo, y nos decía que había orgías en las fiestas. Yo así de, no más,
Antes, una fiesta en mi tiempo de secundaria era echarte una caguama atrás de la puerta y que no lo vieran los papás de la casa donde estabas, ¿no? O sea, eso era lo puta. Y ya te querías ir más recio, echarte una fumadita, un cigarro entre 10, así de, uy, no, eso era así, uy, qué malo, ¿no? Y ahorita, no, o sea, se van bien recio, pero chavos, ustedes no son como esos. Aquí el Señor nos está diciendo meditar. Y si el Señor ya nos ha dicho varias veces, creo que son 5 veces la que nos está diciendo, medita pues, medita pues. ¿Qué significa la palabra meditar? En el original, la palabra meditar en hebreo es leab, que significa corazón, sentimiento, voluntad, deseo, entendimiento e inteligencia. ¿No te das cuenta que el Señor nos está diciendo, no solamente para ahorita, no solamente para mañana, no solamente, sino ya para toda tu vida, hey, tienes que meditar en tu corazón toda la vida. Los días que te resten, tienes que hacer esta tarea. Medita pues en vuestro corazón, dice en el 18, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad, otra vez, no manches, pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el grano, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde ese día yo os bendeciré. Ok, entonces el Señor nos está mandando a meditar. Número 1, la construcción del templo no equivalía, ojo, la construcción del templo no equivalía al arrepentimiento. El Señor lo que les está diciendo, en otras palabras, les está diciendo, hey, ¿se acuerdan de cuando no tenían nada absolutamente? Que ustedes trabajaban y nada los saciaba. ¿Se acuerdan que ustedes iban al pozo y por más de que sacaban agua, luego se la terminaban? O sea, nada les duraba. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo vimos desde la primera. ¿Se acuerdan de eso? No, pues sí, cosechamos poco, etcétera, 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 etcétera. Y dice el Señor a través de Ageo, ok. Y les pregunta a los sacerdotes, ok, a ver, les está poniendo este ejemplo. Si supongamos que Lito es una persona súper santificada. Lito, újule, no solamente vuela, sino se dispara de aquí hasta ¡pum! Tiene alas el Lito. Es más, si ahorita sacamos otra tierrita y la echamos así, se ve su aureola aquí, se ve todo así, se revela así, no manches. Es más, podemos apagar las luces y brilla Lito así de toda la santidad que representa, y no manches. Pero si yo estoy sentado al lado de Lito, ¿eso me convierte en santo? ¿No? Podemos ir a la iglesia diariamente, podemos estar en nuestra reunión, podemos estar en nuestro devocional, podemos servir en la iglesia de lo que sea. ¿Eso nos convierte en santos? No, es lo que Jesús nos está diciendo, hey, a ver, si una persona santa hace esto y hace esto y hace el otro y toca la carne, ¿es santa? No, pues no, dicen estos cuates, no, pues no. Ah, bueno, y si esa persona toca un cuerpo muerto, acuérdense que en la ley de Levítico tocar un cuerpo muerto era ser impuro. Es decir, si se moría alguien de mi familia y yo lo iba a ver a su caja y lo tocaba, yo ya estaba impuro y yo ya no podía participar en las reuniones, ni cantar, ni subir a tocar, ni nada de eso, porque yo ya estaba, ¿qué? Impuro. Tenía que esperarme un lapso de, creo que eran 20 días, creo que era un mes, no me acuerdo, pero tenía que buscar una purificación de mí porque toqué un muerto. Y dice aquí a ver, entonces, si toca un muerto y luego toca la carne y la comida, ¿eso lo convierte en inmunda? Sí. ¿Qué quiere decir esto? 2 cosas. La primera, el estar en un lugar o el estar al lado de alguien que tiene una relación con Dios no nos convierte en santos. No depende de con quién te juntas. Bueno, obviamente sí, pero no depende, o sea, lo que Karen practique en su relación con Dios no va a ayudarme a buscar mi santificación. Y ya les dije que la palabra santificación no nos debe de espantar ni nos debe de, ay, no, es que yo no soy santo. Porque luego lo decimos, a ver, George, ¿eres santo? No soy santo. ¿Cómo no? Ya somos santos. Lo que estamos haciendo es un proceso de santificación, ¿sí? Entonces, eso no me hace santo. El estar al lado de una persona santa o el estar en un lugar no me hace santo. Pero ojo, el pecado sí se contagia. El pecado sí se contagia. Entonces la santidad no se contagia, pero el pecado sí se pega.
¿Alguna vez has estado más de 2 horas con personas que, híjole, que siguen practicando sus deseos de la carne? Más de 2 horas con esas personas, empiezas a hablar como ellos, empiezas a actuar como ellos, empiezas a hacer lo que ellos hacen, a decir lo que ellos dicen, porque dices, híjole, debo de participar de esos cuates porque si no me van a excluir y no sé qué y no sé qué. ¿Alguien le ha pasado o no? Por lo regular, bueno, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa mucho luego cuando son los fines de año, ¿no? Que tienes que ver a toda la bola de la familia y dicen, ¿qué pasó? Vamos a chupar, no sé qué, y así, y vamos a orar, vámonos a otro lado, y no sé, y así, oh, sí quiero ir, sí me quiero ir con ellos. ¿Por qué? Porque el pecado sí se contagia, el pecado sí es contagioso, pero la santidad no es contagiosa. Entonces, el conjunto de actividades que podemos realizar no nos santifica, no nos trae arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Quién me dice qué es el arrepentimiento? Cambio de mentalidad, cambio de actitud. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad y un cambio de actitud. Y es lo que Ageo les está manifestando aquí en esta parte. Está diciendo, hey, ya se están haciendo cargo de la obra del templo, qué chido. Ok, ya se dieron cuenta que tienen que cobrar ánimo, etcétera. Ya lo hicieron y pasan algunos días. Dice aquí que pasaron, rápido, dice el 18 de diciembre. Entonces, ellos estaban en octubre y de repente en diciembre les dice esto que acabamos de leer. En diciembre ya les dice, a ver, entonces no se crean bien acá de que ya las están llevando, ¿por qué no? Entonces, el Señor nos está diciendo algo aquí en este punto. El Señor no solamente quiere tu tiempo. El Señor no solamente quiere que lo tengas por primera cosa. El Señor no solamente te está diciendo, cobra ánimo, que yo estoy contigo. El Señor te está diciendo, quiero todo tu corazón. No quiero una parte de tu corazón. No quiero que solamente me dediques así de, ay, no, solamente te amo. Ay, te amo, Dios. Hay un libro que estaba leyendo en la semana y nos habla de un Dios confesional. ¿Qué es un Dios confesional? Un Dios que solamente voy el domingo y estoy, Señor, etcétera, y a ti me rindo y bla, 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 y somos un ejército de valientes y no sé qué más rollos, y todos lloramos y wow, qué chido, qué padre. Pero si te das cuenta, la mayoría de las veces, decía en este libro este autor, que la mayoría de las veces él tiene, bueno, en las iglesias hay una frustración porque no somos afuera lo que hacemos el domingo. ¿Se explica? ¿Se entiende esto? Tenemos solamente un Dios confesional y no tenemos un Dios personal. No nos adueñamos del Padre y ese es el problema que tenemos todos los que nos congregamos. Solamente nos paramos aquí y tenemos un Dios confesional y el Señor nos está diciendo, quiero todo tu corazón. Porque el que tú estés haciendo cosas no te hace santo, pero el que si tú sigues participando de cosas de las cuales el Señor te está diciendo, ya salte de ahí, ya no hagas, ya no te metas en esos rollos, ya deja esos aparatos, ya deja ese celular, ya deja esa práctica que vienes haciendo, salte de ese lugar, déjate de juntar con esas personas que te están llevando al atolladero. Deja esas pláticas en las que te encuentras. El Señor ya te lo ha dicho una y otra vez. El Señor nos dice, quiero todo tu corazón. Necesito que seas llamado al arrepentimiento. Nos dice el Señor aquí, les está diciendo a Ageo, a este pueblo, arrepentimiento, a cambiar mi mentalidad y a cambiar mi actitud. Dejar de tener un Dios confesional y empezar a tener un Dios verdaderamente personal. ¿Hasta cuándo vamos a salirnos de ahí? Dice el Señor, si tu ojo es ocasión de pecar, ¿qué dice Jesús? Sácatelo y arrójatelo. Si el celular es ocasión de pecar, aviéntalo. No, cuesta un varo, no manches, ¿no? No manches, mínimo un 3, ¿no? Mínimo, o 2,500. Y a meses, y luego en Coppel te va a salir ya en 6,000, no manches. O sea, dices, no lo puedo tirar. Y luego, después nos vamos a meter en esa parte. Entonces, deja eso que el Señor ya te ha dicho que dejes de hacer. Y por último, del versículo 20 al 21, el Señor está lanzando una promesa. Dice en el versículo 20 de Ageo, dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo, diciendo,
habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y la transformaré en el trono de los reinos, y destruiré las fuerzas de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En el día de Jehová de los ejércitos te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré, dice, como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Ok, el Señor está lanzando una promesa. ¿A quién? A Zorobabel. Número 1, estaba ocurriendo algo. Antes de que fueran desterrados de Israel, o bueno, más bien, que fueran exiliados de Israel, estaba un rey que se llamaba el rey Joacim. El rey Joacim, Jeremías le predicó al rey Joacim, y Joacim no quiso atenderlo. Y fueron y cayeron en manos de Nabucodonosor, de los babilonios. Y en Jeremías 22-24, que no lo vamos a leer hoy, pero dice el Señor, le está lanzando una maldición, dice: te quitaré de mi mano, y así aún estés en mi mano como anillo, yo te quitaré de mi mano y te desecharé. ¿Qué es lo que pasó? Joacim era de la raíz de David. Ahí se cortó, ojo, ahí se cortó de forma simbólica la raíz de nuestro Mesías, de Jesús. Porque Jesús era descendiente ¿de quién? De David. Ahí se cortó por la desobediencia de un rey. Se rompió algo. Pero Zorobabel fue obediente. Zorobabel atendió la petición de Dios. Zorobabel fue obediente a la voluntad de Dios. Y aquí le está diciendo: ok, te pondré como anillo de sellar. ¿Qué es un anillo de sellar? ¿Alguien sabe qué es un anillo de sellar? Los que llevan cera. Antes, ¿se acuerdan? Bueno, si has visto películas medievales, cuando mandaban un escrito, ponían cera, y el rey tenía que poner con su anillo especial, tenía que sellar ese documento, y ya con eso ya era un documento legal, por así decirlo. ¿Sí? Te pondré como anillo de sellar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir autoridad. Quiere decir que estás aquí, que eres mi apoyo, que eres mi sustento, que te tengo aquí cerca de mí, que contigo voy a poner un sello en la nación. Ahora, solamente te lo puse aquí, me gustaría que lo viéramos, pero bueno, solamente lo vamos a ver, ya después revísalo tú. En Mateo, en el 1:12, empieza con una parte de la genealogía. Yo, cuando empezaba a leer la Biblia, decía: ¿las genealogías qué? ¿Para qué? ¿Para qué fregados me importa la edad de que quién fue hijo de quién sabe quién? ¿Y para qué fregados voy a investigar que quién se metió con cuál y tuvo un hijo con quién sabe cuál y luego salió quién sabe quién? ¿Para qué? ¿Qué me interesa saber eso? Bueno, aquí está. Dice en Mateo 1:12, dice: después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel, y Zorobabel a Abiud. Y ya si te vas hasta el 17, pues bueno, ya vemos que ya nace Cristo, ¿no? Entonces, Zorobabel es descendiente de el rey David. ¿Sí? ¿Estamos todos aquí? Estamos todos aquí que Zorobabel era como bisabuelo de, o tatarabuelo de Jesús. ¿Sí? Ok. Vámonos a Lucas. Vámonos al libro de Lucas. En el capítulo 3. En Lucas se le está atribuyendo que Lucas está escribiendo Lucas 3. Lucas 3, yo me tardé en buscar Lucas 3. Aquí está, Lucas 3, versículo 23. Empieza la genealogía de Jesús, pero Lucas está diciendo la genealogía no de José, está diciendo la genealogía de María. Y dices, bueno, pero no es cierto, aquí no está mencionando en ningún párrafo menciona a María. En ese tiempo no podían exponer a ninguna mujer en alguna genealogía. ¿Por qué? Aunque pone a Rahab y pone a algunos de ellos, pero no podía apropiarse la genealogía María de una manera escrita porque no era culturalmente aceptado. ¿Sí me explico? Por eso no lo pone así. Pero fíjate lo que dice en el versículo 27, hijo de Joná, hijo de Resá, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel. Zorobabel aparece en la genealogía de José y en la genealogía de María.
Por si algún tarado de esos de repente te encuentras que dice, no es cierto, Jesús no es... Jesús es descendiente del rey David, sí o sí. Pero es que Jesús solamente José era su padre adoptivo, pero María también viene de la raíz de David. Jesús viene de la raíz de David, sí o sí. ¿La profecía se cumplió? Claro que se cumplió. ¿Era el Mesías? Es el Mesías. ¿Era el libertador? Es el libertador. ¿Es nuestro Señor? Es nuestro Señor. Y si a ti no te sorprende que ese Señor, que dice aquí la Biblia que es el Señor de los ejércitos, y a ti no te sorprende que ese Señor que te puso como anillo de sellar, eso es una promesa que le lanza Geo, pero te la lanza el día de hoy a ti. ¿Te has preguntado de repente tú de dónde vienes? ¿Cuál es tu genealogía? Te preguntas de repente, ¿quién conoce a sus tatarabuelos, bueno, a sus bisabuelos? ¿Quién los llegó a conocer? Yo sí conocí a mi bisabuela. Y te preguntas después de ella, ¿antes qué hubo? Y después de esos, ¿qué hubo antes? Cadenas de destrucción completa. Cadenas de maldad completas. Cadenas de destrucción completas. Y que hoy te está diciendo el Señor, a ti por ser obediente a mi voluntad, te voy a poner como anillo de sellar. Te voy a poner como anillo de sellar y te voy a poner aquí. Ahora pues, ¿te acuerdas de la pausa que hicimos? Vamos a regresarnos al capítulo de Ageo, en el versículo 6. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Quién vendrá? Jesús. Desde aquí el Señor se está anunciando y está diciendo, dentro de poco yo haré temblar. Aunque de todos modos pasaron, fue 500 y cacho o 600 y cacho años antes de que Jesús llegara. Pero ya estaba esta onda de decir, yo voy a regresar, yo voy a ir. Dice, el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Ahora bien, ¿te acuerdas que en el principio, era el verbo, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que en el principio te dije que el Señor, lejos de querer murallas levantadas y templo levantado, quería que los israelitas levantaran este templo? El Señor nos está diciendo hoy en esta tarde, levanta ese templo aquí. Porque dice, y llenaré de gloria esa casa. Ha dicho Jehová, y dice, mía es la plata, mía es el oro, la gloria postrera, o sea, lo que te pasó antes, dice, será mayor que la primera. Así no sea lo que tú esperas, así no estés viendo lo que tú quieres, el Señor te dice, reedifica el templo en ti nuevamente, porque el Señor nos está haciendo esta promesa de decir que el templo espiritual es donde está habitando nuestro Señor Jesús. Aquel que por medio de la palabra del Padre, cuando la tierra estaba en caos completo, ¿alguien ha estudiado el caos de la tierra en cómo estaba? ¿Lo llevó a ver en la escuela en algún momento cómo estaba toda la tierra en caos? Ese Señor fue el que dijo, hágase la luz. Hágase los animales, sepárense la tierra de las aguas, El Señor que puso en orden este planeta es el mismo que quiere habitar en ti. Y es el mismo que te dice, va a llegar el deseado de todas las naciones, formar el templo espiritual, la promesa que el Señor Jesús nos está haciendo hoy en esta tarde. Ahora, joven, decía el título, ánimo, corazón y promesa. Para llegar a una promesa, primero tenemos que obedecer. Para llegar a esta promesa de que el Señor va a hacer el templo y Él va a habitar aquí y nos vamos a poder llenar de gozo y nuestra gloria postrera va a ser mejor. Lo que viene después va a ser mejor que lo que nos ocurrió. Lo que ya pasó, ya pasó. No te estoy diciendo, ay, a ver, jóvenes, ¿se acuerdan cuando eran niños y no extrañan cuando todo estaba en paz? Ay, ¿se acuerdan cuando inició Camino de Viento y todo era jijiji, jajaja? Ay, ¿no se acuerdan cuando cantábamos bien bonito y nos uníamos todos así, Espíritu Santo y tal? ¿Se acuerdan, muchachos? No te estoy invitando a la nostalgia. Ageo no está invitando a la nostalgia, así, ay, sí, qué bonito, todo estaba en paz. ¿No?
Ay, sí, es que me acuerdo que antes lloraba y lloraba mucho. Y cuando ponía una canción, pues también ya no me sale ninguna lágrima. Y por más que quiero, no lloro. No te estoy invitando a eso. El Señor nos está invitando a convicción. A que tengamos una convicción en Él. Así es que hoy en esta tarde, cierra tus ojos. Si puedes dejar tus cosas ahí, ponerte de pie un momento, porque el Señor Jesús hoy quiere hablar a nuestro corazón, quiere hablar a nuestro sentir.